Buenas tardes, en este video vamos a explicar el subtema 4.7 del libro de Calimayor, distancia para detener un vehículo. Empezamos con algo sencillo, vamos a empezar explicando una fórmula muy general que se ocupa. Esta fórmula tiene dos variantes que la veremos más adelante. Aquí tenemos una serie de simbología que nos representa lo siguiente. La D, P significa distancia total para detener un vehículo, ¿sí? Pero esta depende de dos cosas. Bueno, aquí en este caso, en esta fórmula depende de tres, ¿no? De estas tres que aparecen aquí. La distancia recorrida durante el tiempo de percepción, que ahorita lo explicamos. La recorrida durante la reacción y la distancia recorrida durante el frenado. Las últimas dos la engloban en algo que se ya conoce como DPR, distancia de percepción-reacción. En la figura que se observa, figura 4.7, distancia para detener un vehículo, se tiene el recorrido de 1, que se puede explicar de la siguiente manera. Supongamos que un vehículo venía en un recorrido sobre una superficie a una velocidad constante, pero llega un momento en el que percibe una situación, algún obstáculo, algo que lo hace reaccionar, pero en lo que toma la decisión de poner el pie sobre el freno, o sea, lleva un tiempo desde que lo observa hasta que decide de hecho frenar, el vehículo sigue avanzando a la misma velocidad con la que venía. Aquí se supone una misma velocidad, una velocidad constante. Aquí no se considera que el vehículo venía desacelerando ya o venía acelerando. Para simplificar el cálculo, lo que suponen es que la velocidad a la que venía el vehículo es una velocidad constante. Entonces aquí se conoce como V0. Entonces, esta distancia desde que el vehículo observa la situación, la percibe, hasta que pone los pies en el freno, ¿sí? Es el tiempo PIEP que le llaman, que no se explicará acá para no ser tan largo el video, pero es desde que lo percibe, lo procesa en su mente, toma una decisión y acciona ya los frenos. Posteriormente lo que hace el vehículo es empezar a desacelerar hasta llegar a una posición final o una velocidad final. Esa velocidad final no necesariamente es una detención total del vehículo, o sea, es una velocidad diferente a la que tenía inicialmente, que por supuesto si hay aplicación de frenos, debería ser una velocidad menor a la que venía. Pero no necesariamente es una detención total del vehículo, sino aquí le conocen como velocidad final. Explicaremos ahora la ecuación 4.19, que de hecho tiene un pequeño error, porque debería venir aquí un factor adimensional, el 0.278, que es nada más un factor para convertir unidades. Entonces, en esta fórmula que vemos aquí, la distancia total para detener un vehículo estaría dada en metros. La velocidad inicial a la que venga el vehículo la tenemos que meter en kilómetros por hora. Como aquí el tiempo de percepción-reacción, desde que percibe el objeto o obstáculo o algo que haga reaccionar al conductor hasta que aplica los frenos, normalmente son periodos de tiempo muy cortos, o sea, son segundos. Entonces, ese tiempo que le lleve aquí reaccionar al conductor hasta poner los pies en el freno, se metería en segundos. Entonces noten que aquí tenemos segundos y aquí tenemos kilómetros por hora. Entonces tenemos unidades de tiempo distintas. Entonces este factor que está aquí sirve para convertir las unidades. Lo que tenemos acá en el segundo término, después del signo más, tenemos que la velocidad inicial es la misma que tenemos acá. Simplemente se tiene que elevar al cuadrado menos el cuadrado de la velocidad final, que algunas veces es 0, otras veces es diferente a la inicial, o sea, es menor que la inicial, pero no precisamente 0, o sea, depende de cada situación. El 254 que vemos aquí también es un coeficiente, perdón, el 254 es un factor de conversión. El FL que vemos aquí es el coeficiente de fricción longitudinal, y aquí luego vemos más o menos pendiente. Aquí la pendiente se pone de forma de decimal y puede ser positiva o negativa. Aquí tiene que ver con la pendiente del camino, que puede ser ascendente o descendente. Si es ascendente es positivo, si es descendente es negativo. Este FL que vemos aquí se saca de esta tabla, la 4.3, distancia separada en pavimento mojado y a nivel. Bueno, aquí lo que nos interesa más es los coeficientes de fricción longitudinal, que son estos, la cuarta columna, que está relacionada con la velocidad con la que venía el vehículo.
Estos tiempos de percepción-reacción que vemos acá y los cálculos que vemos acá simplemente se sacaron para una situación en particular. Cuando el camino está a nivel, o sea, tiene pendiente 0 o P vale 0, y tenemos un tiempo de percepción-reacción de diseño de 2.5, que es la que considera el manual de proyecto geométrico para distancias de parada, pero no siempre es 2.5. Hay veces que se ocupa más tiempo de percepción-reacción, hay veces que se ocupa más, otras veces menos, y no siempre la pendiente va a ser 0, algunas veces va a ser ascendente y otras veces descendente. En los libros de manual de proyecto geométrico se encuentran los coeficientes de fricción longitudinal para pavimento seco o mojado, pero bueno, en este caso el libro de Calimayor nada más lo considera cuando el pavimento es mojado. O sea, considera la situación más crítica cuando el pavimento es mojado. Se supone que hay menor coeficiente de fricción, hay menos agarre entre la llanta y el camino, por lo cual es una situación más crítica. Volviendo a la ecuación 4.19, observemos que el primer término está relacionada con esta primera parte del libro, que es cuando el vehículo sigue avanzando en velocidad constante desde que observa el objeto hasta que pone el pie en el freno. Aquí tiene una misma velocidad. Entonces noten aquí que en la ecuación nada más toma una misma velocidad. Simplemente la multiplica por el tiempo que estuvo recorriendo esa distancia a velocidad constante. La segunda parte que vemos aquí, el segundo término, está relacionado con esta segunda parte de distancia, la distancia de frenado. Esta distancia de frenado es cuando el vehículo ya va frenando, valga la redundancia, va desacelerando. Entonces, aquí habría que tomar en cuenta entonces velocidad inicial y velocidad final, que bueno, aquí en la fórmula la vemos al cuadrado y usamos su factor de conversión. Pero supongamos que el vehículo está en una situación de emergencia. Entonces, supongamos que no le da tiempo de pensar ni reaccionar. Simplemente es una reacción instintiva de frenar inmediatamente cuando observa un obstáculo. Entonces se considera que el tiempo de percepción-reacción sería 0. Entonces quiere decir que esta distancia en teoría no existiría. Simplemente se analizaría lo que viene siendo esta parte, la distancia de frenado. Volviendo a las fórmulas, si la distancia de parada no existe tiempo de percepción-reacción por ser alguna acción súbita, este término desaparece y nos queda nada más la parte derecha. Entonces aquí en el libro nos habla de que tendríamos dos casos. Si estamos hablando de que no tenemos el primer término, entonces estaríamos analizando nada más distancia de frenado para generalmente situaciones de emergencia. En la primera parte observamos puramente el segundo término de la ecuación 4.19, pero cuando la velocidad final es diferente de 0. Pero si hay un caso particular donde la velocidad final sí es 0, o sea, sí es de tensión total del vehículo, tendríamos la siguiente simplificación de la fórmula. Pero para no hacerlos tan enredado la explicación, nos quedamos con esta fórmula general y esa nos sirve para resolver todos los problemas que tienen que ver con este capítulo.